Hola a todos, hoy hablaremos sobre farmacocinética, farmacodinamia y farmacología. Iniciamos con farmacología. Farmacología proviene de dos términos: fármaco, fármaco o droga, logos, estudio o tratado. La farmacología entonces es el estudio de los fármacos. ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es una sustancia química que modifica o altera el funcionamiento del organismo. En la farmacología encontramos distintos tipos de disciplinas, como la farmacognosia, que es la que estudia a las drogas naturales, la farmacocinética, que es lo que el cuerpo hace con el fármaco. En cambio, la farmacodinamia, que es lo que el fármaco hace en el cuerpo. La farmacotecnia es el estudio de la preparación de las drogas, y la farmacoterapia estudia el tratamiento de las enfermedades. La farmacología clínica estudia las acciones farmacológicas, es decir, los síntomas y efectos. La farmacología molecular estudia la interacción entre el fármaco y el organismo. La toxicología, por su parte, estudia los venenos y efectos adversos del fármaco. Y por último, la farmacometría es la que estudia la dosis de la administración de medicamentos. En la farmacología encontramos la acción farmacológica. La acción farmacológica es la modificación del funcionamiento del organismo. Tenemos tipos de acción farmacológica: la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y los antiinfecciosos, que son los antibióticos. También tenemos lo que es el efecto farmacológico, que es la manifestación de la acción farmacológica. Tenemos el efecto adverso, tenemos el efecto colateral, el efecto secundario, la reacción tóxica, la intolerancia, que es la reacción exagerada, las interacciones adversas, las reacciones alérgicas y la idiosincrasia, que es la respuesta anormal genéticamente. Ahora hablaremos sobre farmacocinética. Farmacocinética también proviene de dos términos: fármaco, que es fármaco o droga, y cinesis, que es movimiento. Entonces, farmacocinética nos dice que es el estudio de procesos a los que el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. En la farmacocinética encontramos lo que es la biodisponibilidad. En la biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco intacto que llega al torrente sanguíneo. Aquí es importante conocer las vías de administración. Tenemos las vías de administración enteral, parenteral, tópico e inhalatorio. En la vía enteral, en la vía oral, solamente cuenta con un 5% de biodisponibilidad. En cambio, en la vía sublingual, solo un 50%, y en la vía rectal, un 30%. Lo que no sucede con la vía parenteral, ya que es la más eficaz porque cuenta con un 100% de biodisponibilidad. En cambio, en la vía tópica solamente tiene un 80% y en la vía inhalatoria apenas llega a un 5% de biodisponibilidad. Ahora hablaremos sobre los pasos de la farmacocinética. Iniciamos con el paso 1, que es la liberación. La liberación se da en el intestino delgado, principalmente en la parte del duodeno. Es aquí cuando el principio activo se libera del excipiente. ¿Pero qué es el principio activo y qué es el excipiente? El principio activo es una sustancia activa que va a producir un efecto farmacológico. En cambio, el excipiente es una sustancia inactiva que no va a producir un efecto farmacológico o no tiene un efecto farmacológico. La unión de un principio activo más un excipiente nos va a dar como resultado una forma farmacéutica. Esa forma farmacéutica también es conocida como fármaco. Tenemos tipos de excipientes, que son los saborizantes, los endulcorantes y los diluyentes. Ahora pasamos a lo que es la absorción. La absorción es el paso desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo. Aquí tenemos tipos de difusión: difusión simple, facilitada y el transporte activo. La difusión simple y la facilitada son las que usan el gradiente para poder transportar las moléculas. Por su parte, el transporte activo es el que utiliza el ATP, es decir, utiliza energía para poder transportarse. Ahora hablamos de la distribución. En la distribución nos dice que es el proceso del fármaco que pasa de los vasos sanguíneos hasta los tejidos corporales. Aquí en la distribución es donde se produce la unión de proteínas con el fármaco. Por ejemplo,
La albumina se une a un fármaco ácido, la glicoproteína se une a un fármaco básico, la lipoproteína se une a un fármaco básico y la globulina se une a un cortisol o a un esteroide. La unión de una proteína y un fármaco se le conoce como fármaco inactivo y al fármaco solo se le conoce como fármaco activo. Pasamos a lo que es el metabolismo. El metabolismo es un proceso enzimático que sufre el fármaco. Es aquí donde se da la biotransformación. Aquí tenemos dos principios principales, que son la activación y la inactivación. La activación del profármaco nos va a dar como resultado un fármaco y la inactivación del fármaco va a hacer que se convierta en metabolito, que puede ser metabolito activo o inactivo. Tenemos dos fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1 va a producir reacciones no sintéticas y en la fase 2 va a producir reacciones sintéticas. Ahora, como último paso, es la eliminación. La eliminación es donde se elimina el fármaco y sus metabolitos. El principal órgano que realiza este paso es el riñón, ya que ocurre la eliminación por medio de la orina. También se puede dar por la vía biliar mediante las heces. Por ejemplo, aquí tenemos la eliminación por el riñón a través de la orina, por los pulmones a través de la exhalación, por el tubo digestivo mediante las heces, por la forma hepática a través de la vesícula, por la forma salivar a través de la saliva, por las lágrimas y también por el sudor. Ahora es momento de hablar de farmacodinamia. Farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Nos dice que la farmacodinamia es cómo actúan los fármacos y los efectos que van a producir en el organismo. Aquí es importante saber dónde se une el fármaco en el organismo. El fármaco en el organismo se une en la diana farmacológica. ¿Qué es la diana farmacológica? La diana farmacológica nos dice que es el lugar de la acción de los fármacos y tiene 5 tipos, que son los receptores celulares, las enzimas, las moléculas, las transportadoras, los canales iónicos y otras proteínas celulares. Y acá, entonces, ¿qué ocurre cuando se produce esta unión? Cuando se produce esta unión del fármaco en el organismo en la diana farmacológica, es donde ocurre el efecto farmacológico. ¿Qué es el efecto farmacológico? Es el efecto que queramos que suceda, o mejor dicho, es la manifestación de la acción farmacológica. Aquí tenemos la farmacodinamia, comprende al receptor farmacológico. El receptor farmacológico es una macromolécula presente en una célula funcionalmente importante. Tenemos tipos de células. Tenemos la intracelular y la extracelular. La intracelular tiene moléculas pequeñas que son liposolubles y la extracelular tiene moléculas grandes que son hidrosolubles. También la farmacodinamia también comprende propiedades. Tenemos lo que es la propiedad se divide en afinidad y eficacia. La afinidad es la mutua atracción o fuerzas de enlace entre un fármaco y su objetivo, y la eficacia es la medida de la capacidad del fármaco para producir un efecto farmacológico al unirse al receptor. También comprende la farmacología lo que es los agonistas y los antagonistas. Las agonistas tienen afinidad y eficacia, lo que no sucede con los antagonistas, que solo tienen afinidad pero no eficacia. Tenemos tipos de agonistas. Tenemos agonista completo, tenemos agonista parcial y agonista inverso. En el agonista parcial la respuesta es submáxima y en el agonista inverso la respuesta es mínima. En cambio, en el agonista completo la respuesta es máxima, lo que no sucede con el antagonista, que son simplemente tipos competitivos y no competitivos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.